¿Qué tal, jóvenes alumnos de Bachilleres Poza Rica de la asignatura de Introducción a las Ciencias Sociales? Espero que tengan un excelente día y estas cuestiones de la cuarentena pues les estén pasando lo mejor posible en compañía de sus seres queridos. Pues continuando con las asignaturas, con los temas de la asignatura, pues es pertinente señalar que estuve revisando ya sus actividades. Hubo la verdad muy buenos trabajos. En sí todos los comentarios que hacían acerca de los videos que pusimos y de la pregunta de esta nota que ha estado generando mucho furor en las redes sociales aquí en Costa Rica últimamente. Estas obviamente, estos comentarios, algunos comentaban pues por cuestiones de las redes sociales, por las cuestiones de la necesidad de poder convivir con las personas. Otros decían, bueno, tiene que ver con las cuestiones de los tipos de aprendizaje y una persona acertadamente contestaba que era sobre el tipo de aprendizaje vicario. Y bueno, a final de cuentas, esto recordarán que ya lo hemos platicado en clase cuando vimos las cuestiones de pirámide de Maslow, la aceptación social que tenemos como una necesidad, las cuestiones de la teoría de las ventanas rotas. Recordarán que a veces necesitamos nada más un detonante para poder comenzar a hacer un pensamiento en manada o una conducta en manada. Y recordarán que incluso las partes biológicas, que hay personas que, bueno, vienen con ciertas predisposiciones biológicas hacia ciertas tendencias o hacia ciertos gustos, o los grupos de convivencia, que son los agentes socializadores, que también pertinentemente ya platicamos al inicio. Pues teniendo todo este parámetro y estas preguntas y respuestas que hicieron sus familiares, vamos a continuar con el siguiente tema que justamente por ahí le comenté a una persona en su actividad, que el siguiente tema que tenemos que ver el día de hoy es justamente las cuestiones de la acción social. Ya tenemos por entendido los temas que acabo de mencionar, los agentes primarios, secundarios, los agentes biológicos, los agentes psicológicos, pero ahora tenemos que tomar en cuenta todo este conjunto de elementos y darle una explicación o el por qué todo este conjunto de elementos generan que la sociedad se comporte de determinada manera. Para esto tenemos que recurrir a un muy buen amigo, obviamente de la sociología, que se llama Max Weber. Este político, ya obviamente muerto, hablaba acerca de cómo determinados factores, principalmente hablando desde el punto de vista económico, va a afectar en la forma en la que la gente razona, piensa o toma una información o una situación. Habíamos platicado por ahí ya de ciertas situaciones, ahorita concretamente con lo que estamos de la pandemia del coronavirus. Recordarán que anteriormente pues ya estuvimos haciendo por ahí ciertas preguntas de las cuestiones de la religión, de la creación del universo. Hay personas que, bueno, por eso se relaciona con la pregunta de esta semana, que hay personas que le daban un sentido más místico, un sentido más de cuestiones teológicas, explicaciones divinas. Pero ahora tenemos que entrar a la parte de entender y de comprender todos estos elementos y explicar ya en la práctica y concretamente el porqué de las conductas. Entonces, tenemos que remitirnos a las cuestiones de nuestro amigo Max Weber y el tema es acción social. Pues de entrada debemos de entender lo siguiente. Acción es toda conducta humana en la que el individuo o individuos que la producen la establecen en un sentido subjetivo. Recordarán que esta palabra ya la hemos mencionado muchas veces. Recuerden que subjetivo es de que depende de. Puede que a lo mejor una conducta, como lo vimos incluso en las cuestiones de los valores, yo lo tomo de una manera y le asigno esa subjetividad de que para mí es bueno, pero tal vez para otras personas esa conducta es mala. Entonces, eso quiero que partamos cuando hablemos de acción, que dependerá desde el punto de vista y la perspectiva que tengamos. Podría ser un ejemplo las cuestiones de los saqueos que se han estado tratando de programar incluso aquí en Costa Rica, bajo el pretexto de las cuestiones del coronavirus. Hay personas que dicen, eso está mal, hay personas que dicen, ok, es el momento de aprovechar. Entonces es aquí donde la acción toma el sentido de subjetivo.
Y justamente la acción social, ya enfocado desde el punto de vista justamente de la sociedad, Max Weber lo define como cualquier tipo de proceder humano orientado por las acciones de otro, las cuales pueden ser presentes o esperadas como futuras. Es decir, lo que platicábamos anteriormente en las cuestiones de la resocialización, que estas acciones van enfocadas en cambiar el paradigma, cambiar el dogma o cambiar los valores de una persona con determinadas acciones. Y un ejemplo súper claro de acción social, pues es justamente la escuela. Aquí tengo que hacer un gran paréntesis. La escuela es considerada como agente socializador que ya hemos platicado, pero también es parte de una acción social. Esto en virtud de que a través de las diferentes asignaturas que ustedes llevan, como por ejemplo esta en donde se encuentran, los docentes tratamos de darles un panorama de las posibles consecuencias si realizan determinadas conductas. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es hacer una acción social, cambiar a lo mejor la mentalidad que tienen para ir enfocados obviamente en un fin que sea benéfico tanto para ustedes como para la sociedad. Y es justamente esa es la intención de la acción social. Pero no necesariamente todo lo que veamos en las cuestiones como acción social tienen que ser benéfico. Hay cuestiones que van enfocadas para cambiar tu forma de pensar o tus paradigmas, pero obviamente llevan otro tipo de finalidad. La acción social no distingue, por eso hablábamos de la subjetividad, no distingue entre lo bueno y lo malo, es simplemente cambiar la forma de pensar de la persona o de determinado individuo. Ahora, ¿qué tipos de acción social tenemos? Eso es una parte bien importante, porque dependiendo del tipo de acción social, pues obviamente va a ser el tipo de conducta que vamos a tener. El primer tipo de acción social que tenemos es la acción racional con arreglo a fines. Para ejemplificar y dar claro definición de esto, es que a final de cuentas, cuando es una acción racional con arreglo a fines, ya tienes orientado un objetivo final, el por qué. Es decir, que tratándose de la educación, hablamos de cuestiones de que nuestra finalidad es que tú concluyas una educación de bachillerato en este caso o una educación universitaria. Ya hay un objetivo final, ya hay algo que está establecido para que podamos tomarlo como parámetro para llegar o como meta para llegar a ese fin. El siguiente, pues es el arreglo racional con arreglo a valores. Aquí tiene que ver con las cuestiones de lo ético. Y pues aquí ponemos el ejemplo de lo que el actual presidente señalaba como un tipo de acción social. El ejemplo del presidente lo pongo porque recordarán que él señalaba que la estrategia de su gobierno es abrazos, no balazos. Y él señalaba que como su acción social era hablar con las madres de los delincuentes y decirles, ya no roben, ya no delincan, pues podría sonar a lo mejor decirle mucho, pero a final de cuentas, pues es un tipo de acción social. Él basaba su estrategia para combatir la delincuencia en una acción racional con arreglo a valores, es decir, él apelaba a los sentimientos de estas personas. Pero bueno, si ya entramos al estudio, recordarán que pues las cuestiones de los agentes sociales, el agente secundario, que son las personas con las que conviven, pues a veces no permiten que haya este tipo de cambio. Por eso a veces es necesaria una resocialización. Los siguientes dos tipos de acción social que tenemos, pues es la afectiva y la tradicional. Obviamente aquí va ejemplos muy claros, estas tal vez se pueden relacionar. La afectiva es que tal vez una persona por cuestiones de los sentimientos, las cuestiones pues del afecto, tratan de hacer un cambio. Y aquí es muy claro decir o escuchar a las personas mencionar, ah, yo era de tal persona, pero cambié porque mi esposa me cambió. O yo era de tal persona, pero mi novio o mi novia me hicieron una mejor persona. Bueno, es justamente esto. Aquí justamente hay que tener mucho cuidado con este tipo de acción social,
porque si basamos justamente en el afecto, recuerden que el afecto es pasajero y a final de cuentas son meras reacciones químicas. Esto es una mera interpretación de su servidor. Y la tradicional, pues son las que van determinadas por una costumbre arraigada y tenemos justamente el matrimonio. Es decir, hay personas que por tradición dicen, cuando me case, voy a cambiar a mi esposo. Cuando me case, ya no va a tomar, porque el matrimonio cambia a las personas. Entonces, ese es un tipo de acción social racional en la cual las personas basan todo esto o en la tradición o en los afectos. Bueno, son tipos de acción social que nos habla Weber y que muchos dirían, eso no existe. Lamentablemente es el tipo de acción social que más se utiliza, que tratamos de basar en cuestiones de afectos, de dogmas. Ahí entra también en la tradicional, entran también los dogmas o los paradigmas de cambiar nuestra conducta por cuestiones o divinas, teológicas o, pues en este caso que poníamos de la imagen de la nota que se estuvo transmitiendo en Poza Rica, pues por cuestiones gnósticas, en este caso cuestiones paranormales. Entonces, la gente estaba saliendo, después de esto la gente dijo ya no voy a salir, otros estaban en sus casas guardados y trataron de ir a buscar o hacer expediciones al puente Cazones. De hecho, mucha gente salió en las madrugadas a ver el puente Cazones, a ver si veían a este ser tan mencionado. Entonces, obviamente, el sentido de esto, pues, es una acción social. Ahora, si ya entendemos cuáles son los tipos de acción social, ahora debemos de entender qué factores influyen en cómo nos van a afectar estas acciones sociales o cuál va a ser la acción social que va a ser más pertinente para que a mí me ayudes a cambiar mi forma de pensar. Y pues justamente Max Weber, sociólogo, venido justamente del modelo socialista, tratando de implementar cuestiones comunistas, él hablaba que uno de los factores más importantes es el factor económico. Él señalaba que a veces por las cuestiones del dinero, de las cantidades de dinero, la gente cambia y varía, y es efectivamente lo que vemos en la estructura del cambio. Una persona que no tiene la preparación suficiente y de la noche a la mañana le llega el dinero, obviamente son esas personas que empiezan a comprar carros cubiertos de oro, cosas de esas. ¿Por qué? Porque justamente no porque tengas una determinada cantidad de dinero vas a cambiar mucho los paradigmas que ya traes internos. ¿Vas a cambiar tu conducta? Sí, vas a cambiar tu conducta, pero los paradigmas, los filias, las fobias, los complejos que ya vimos, pues obviamente los vas a seguir trayendo. Nada más que ahora con más dinero. Esa es la única cuestión. Y justamente Max Weber nos decía que las cuestiones del factor económico pues van a ir dependiendo porque después esas conductas van a ir generándote un honor social. Es decir, las personas del alto, digamos que del alto poder adquisitivo en la ciudad de Poza Rica son personas que no se exponen tanto. Es decir, su vida privada la tratan de llevar lo más privada, redundantemente hablando, posible, porque justamente tienen un honor social. El apellido, las cuestiones de pertenecer a determinado clan, pues obviamente te va a regir la conducta de cómo te vas a ir rigiendo o comportando en un entorno social. Basado en eso, pues justamente nuestro amigo Max Weber decía que dentro del capitalismo, porque recuerden que en teoría en el socialismo no hay clases sociales, nos decía que para entender el tipo de acción social, es decir, la forma en la que nos pueden manipular, pues va a depender justamente de qué clase social seas. Y él lo dividía en cuatro grandes grupos. La primera, la clase dominante, grandes propietarios o empresarios, pero aquí hablamos realmente de grandes empresarios, tiburones. En este caso, pues tenemos a Carlos Slim, al dueño de TV Azteca, el dueño de Televisa, los dueños de Coca-Cola. Entonces, ellos son los grandes empresarios, ellos sí son los grandes empresarios.
Debajo de ellos, pues tenemos los trabajadores de cuello blanco, profesionales, técnicos, burócratas, es decir, las personas que están al servicio de la clase dominante. Y tratándose de, bueno, de las cuestiones de burócratas, para entender el concepto de burócratas, es el poder del gobierno, es el gobierno del escritorio, es decir, pues todos aquellos empleados que pertenecen a esta clase social que van a rendirle cuentas al final a la clase dominante. Y pues tenemos, por ejemplo, al policía. Al final de cuentas puede ser una persona de clase media, pero el uniforme te da poder. Los sacerdotes es otro ejemplo. Personas que realmente son de clase media, pero por las cuestiones de ser un poder fáctico religioso, puedes convivir con el alto linaje o la alta burocracia. En este caso, pues, volvemos a lo mismo, la alta clase dominante que son los empresarios. Los doctores que trabajan en los hospitales, tribunales, escuelas, y los profesionales, los abogados, doctores, los contadores, todos ellos. Ahora, la tercera es la pequeña burguesía. Son pequeños propietarios, comerciantes, el dueño de la tiendita de la esquina, el señor que tiene una refaccionaria pequeña, el señor que tiene una purificadora, pequeños comerciantes, incluso hasta el vendedor ambulante. Y hasta abajo, pues tenemos a los obreros manuales, estos obviamente dedicados única y exclusivamente a oficios. Y aquí, en esta última, haremos una diferencia que lamentablemente es tan visible en la ciudad, incluso en determinadas colonias no muy alejadas del centro, que es, por ejemplo, esta frase dice, hasta para estar jodido hay niveles. Obviamente la clase baja, que podemos hablar de la pequeña burguesía, vendedores algunos ambulantes, ellos lamentablemente también discriminan a los obreros manuales. Es decir, aquí es donde toma sentido la frase. No es lo mismo decir, yo vivo en colonia popular, pero mi casa por lo menos es de concreto, a decirle, y la tuya es de cartón. Entonces, aquí es donde toma sentido justamente esta frase. Ahora, entendiendo estos cuatro tipos de clases sociales que nos hablaba nuestro amigo Max Weber, es donde nuevamente nos remitimos a los tipos de acción social. Recordarán que los que van enfocados, por ejemplo, en las cuestiones de los afectos, de las cuestiones religiosas, las cuestiones tradicionalistas, pues obviamente esta forma de hacer el cambio social, pues va enfocada justamente más a las personas de la clase, por lo general, la clase media baja. ¿Por qué? Porque estas personas tienen ciertas tendencias a buscar una explicación más divina. Las personas de clase media baja son personas más religiosas. ¿Por qué? Porque tienden a apostarle a cuestiones pues dogmáticas en este caso, y por eso ese es el tipo de acción social, dependiendo obviamente del tipo de economía, esto nos decía Max Weber, será la forma en la cual tú seas obviamente socializado. Para acabar pronto y que se entienda bien claro. Max Weber nos decía que dependiendo del nivel económico va a ser la estrategia con la que te va a manipular. O como decimos aquí en México, dependiendo del sapo, va a ser la pedra. Y eso es algo que pues estamos inmersos todos los días. Por ejemplo, las series que vemos, pues al ser una cultura como la mexicana muy inmersa en las cuestiones del narco, ven que las series del narco están a la orden del día y que tienen mucho auge, mucho público, y después nos quejamos de la violencia. Entonces, es justamente la falta de raciocinio en estas cuestiones de la acción social. ¿Qué es lo que genera esto de las clases sociales? Va a afectar definitivamente. Incluso ya habíamos visto de las cuestiones de la educación, las cuestiones antropológicas, cuando hacíamos el ejemplo del determinado caso de la sierra de la Huasteca hidalguense. Esto genera justamente que se desarrolle una personalidad dentro de estas clases sociales, es decir, de qué tanto, dependiendo de tu personalidad, van a ser los gustos que tengas.
Y esto, pues obviamente, ¿de qué va a depender o qué es lo que va a influir? Pues esto se obtiene a través de herencia. Ya tenemos como antecedente los factores socializadores que te designan la religión, el deporte, el equipo, los gustos musicales, aunque después tú los puedes cambiar, pero ya va inmerso en la educación familiar. Pues también tiene que ver con las cuestiones del ambiente, los valores, las creencias, las experiencias afectivas, los vínculos de apego y obviamente la socialización. Esto es muy importante que lo entendamos y que ya lo relacionemos con las preguntas que hemos estado haciendo anteriormente. Es decir, cómo las cuestiones de la economía tienen que ver y se relacionan con todo lo que ya vimos en los primeros bloques de las cuestiones de la psicología, cómo determinados factores ya en la práctica van a determinar cómo nos vamos a comportar y sobre todo cómo nos vamos a dejar manipular. Y esto obviamente ya tiene una repercusión en el impacto económico, social, monetario, fiscal, obviamente penal, de muchas de las conductas que cotidianamente vemos. Entonces, esto es con lo que respecta a nuestro tema de la acción social. Todo esto viene justamente en su libro, en el bloque número 4, donde nos habla justamente de los exponentes de las conductas, de las conductas humanas, y concretamente esto nos lo podemos encontrar en la página 93, 94, 95, 96, 97 y 98. Por lo cual les solicitaré que hagan lectura de estas páginas del libro que les acabo de mencionar. Entonces, si alguien no tiene el libro, voy a publicar las fotos para que puedan tener estas lecturas y basados en estas lecturas podamos realizar la actividad número 2 de esta semana, la cual va a ser sumamente sencilla y es basado justamente, voy a compartir las diapositivas, por cierto, es basado justamente en lo que veíamos de las clases sociales. Es decir, van a ser un cuadro comparativo de los 4 grupos de clases sociales que nos habla Max Weber dentro del capitalismo, y van a poner obviamente alta clase dominante, los trabajadores de cuello blanco o burócratas, la pequeña burguesía y los obreros manuales. Todo eso en un cuadro, en una tabla, dividido en dos. Del lado, digamos, primero del lado izquierdo donde están los nombres, del lado derecho van a poner los ejemplos que ustedes vean de estas clases sociales en su comunidad. Esa va a ser la actividad. Tendrán que hacer la lectura, obviamente, de las páginas que ya les comenté. Vuelvo a repetir, la lectura de las páginas 92, no, 93, perdón, de la 93 a la página 98. Solamente las lecturas para entender justamente las cuestiones de las clases sociales, como nos hablaban diferentes pensadores. Y este cuadro comparativo lo tendrán que entregar a más tardar el día jueves a las 11:59 de la noche como fecha límite. No estoy diciendo que lo tienen que entregar concretamente a esa hora. Pero hoy es día miércoles, es todavía de mañana, tienen el tiempo, pueden hacerlo en compañía de sus familiares, pueden preguntarles. Realmente es una actividad bastante peculiar y bastante fácil de hacer. Les pongo sumamente ejemplos rápidos. Si estuviéramos en la ciudad de Jalapa, la alta clase dominante pues serían las familias Fernández, la familia Chedraui, la familia Webb, que son los altos empresarios, la familia Alemán, que son altos empresarios. Los trabajadores, pues bueno, tenemos a todos los burócratas, y yo les podría decir nombres de muchos burócratas, pero pues obviamente no los van a conocer. Posteriormente, la pequeña burguesía, bueno, hay pequeñas tiendas, hay pequeños comercios, hay pequeñas tiendas, por ejemplo, nuevamente en Jalapa, las pizzas de los lagos, y obviamente tenemos a los obreros manuales, pues hay poner los ejemplos de donde trabajan, por ejemplo,
en la ciudad de Jalapa los comerciantes o los tianguistas del Bazar de los Lagos los días jueves. Entonces, eso es lo que tienen que hacer, ese es el cuadro comparativo que tendrían que hacer y sería la actividad de esta semana y como ya saben, van a tener una semana de vacaciones. Entonces, quedo a sus órdenes, espero todavía estar recibiendo actividades y les envío un cordial saludo, cuídense mucho, saludos a todos sus familiares y quedo a sus órdenes. Les comparto las diapositivas y les comparto también la asignación. Muy buenos días, excelente semana a todos.